como cuando hablamos acerca de la comunicación, decimos que es un proceso que garantiza el transmitir los pensamientos y el transmitir los sentimientos de las personas. Y hablábamos acerca de diferentes elementos: medio ambiente, emisor, realimentación, receptor, código. Especialmente hablamos de que el emisor es la persona o el grupo de personas que quiere transmitir un mensaje. El receptor es la persona que lo recibe. Luego tenemos el mensaje, que se habla que es un código en común, un lenguaje en común, tanto para el que recibe como para el que envía. Es decir, se busca que la comunicación sea fluida, que la comunicación sea objetiva, que la comunicación permita llegar a la otra persona. Especialmente tenemos que buscar un medio para hacer llegar la comunicación, y es ahí donde hablamos acerca del canal. Dependiendo de la información que queramos trasladar, la mayoría de empresas utilizan los canales formales, que son a través de correo electrónico, a través de oficios. Anteriormente se usaban mucho los oficios, las providencias dentro de las instituciones. Todavía se utilizan a nivel sector público, todavía existen. En el sector privado, más que todo, se maneja el tema de intranet o correo interno, donde la información llega a cada uno de los colaboradores sobre reuniones, sobre diferentes disposiciones que se tomen, instrucciones, etcétera, etcétera. Entonces, es importante siempre elegir el canal más adecuado. Siempre que la comunicación nosotros traslademos sea de carácter formal, es decir, que tenga que ver directamente con el puesto de trabajo y que tenga que ver con las personas que están dentro de la empresa, tenemos que hacerlo a través de los canales formales. Y sobre todo, siempre establecer cómo el entorno puede influir para una comunicación. Si de repente, por ejemplo, estamos en una maquila y hacemos una reunión, puede ser que de repente el sonido de las máquinas no permita que las personas escuchen el mensaje. Entonces es ahí donde es importante seleccionar el lugar adecuado. O bien, si por ejemplo queremos salir del ambiente de trabajo y disponemos de hacer una reunión de ventas en un restaurante, si tenemos un área reservada para nosotros, excelente. Pero si vamos a estar donde está todo el demás público, puede ser que la información no llegue. Entonces tenemos que por eso tener en cuenta cómo el medio ambiente puede influir de manera positiva o de manera negativa en el traslado de la información. Sobre todo cuando ustedes establecen la comunicación empresarial, tienen que tener presente que debe de tener un propósito, especialmente establecer y difundir metas. ¿Qué le quiero trasladar yo a las personas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas de la empresa? Debemos de trazar planes. Especialmente en la comunicación, no pensemos que solo porque decimos mañana vamos a tener una reunión, todo va a salir bien. Siempre tiene que existir un plan. Cuando hablamos acerca de organizar los recursos efectivamente, ¿a qué se refiere si estamos hablando del tema de comunicación? Por ejemplo, el partir que la comunicación es entre personas y por lo tanto, ¿qué medios vamos a utilizar para dar a conocer la información? Para lo que vamos a hacer en la reunión, tenemos una agenda, tenemos un espacio donde la persona que participa en la reunión puede escribir. ¿Por qué? Porque muchas personas salen de la reunión y media hora después no se recuerdan qué fue lo que se les dijo. Entonces, siempre es importante un recordatorio, el tomar nota de los puntos claves de la reunión. Sobre todo, cuando nos hablamos acerca de la comunicación, tenemos que tener claro que debemos de seleccionar, evaluar y pensar en el desarrollo del personal, porque lo que dirigimos son personas. Entonces, por lo tanto, dentro de todo el núcleo o dentro de todo el grupo de personas que manejamos, hay claves, hay personas que son líderes. Ver cómo de esta forma las seleccionamos para que sean ellas quienes se encarguen de llevar y trasladar la información al resto del personal y que pueda darse un efecto multiplicador. Cuando nosotros hablamos acerca de cuáles son los tipos de comunicación en la empresa, podemos pensar en una comunicación escrita, en una comunicación oral, etcétera, pero especialmente cuando se habla de la comunicación empresarial, se habla acerca del flujo de la comunicación. Y puede ser vertical, puede ser horizontal o transversal, y en el caso de la vertical puede ser descendente o ascendente. Cuando nosotros hablamos acerca de una comunicación horizontal,
y hablamos acerca de una información vertical descendente. Esta es la que se produce cuando el jefe da instrucciones, órdenes a los subordinados. Por ejemplo, eh, cuando el jefe solicita un reporte, eh, si de repente también el jefe requiere que nosotros desarrollemos una función o el desarrollo de una actividad y viene de nuestro jefe, entonces decimos que la información que se está dando es vertical descendente. Ahora bien, cuando hablamos de una comunicación vertical ascendente, esta se produce cuando el subordinado o el colaborador entrega información al jefe. Por ejemplo, cuando nosotros entregamos el reporte, cuando nosotros entregamos un informe de actividades, cuando nosotros presentamos el resultado de una actividad, ahí la información que estamos presentando es vertical ascendente. Entonces, hablamos, si solo nos preguntan sobre información vertical, es la que se produce entre el jefe y el subordinado. Entonces, si a nosotros nos preguntan sobre la información vertical o el flujo de información vertical, es la que se produce o que se genera entre el jefe y el subordinado. Entonces, puede ser descendente cuando el jefe da una orden y puede ser ascendente cuando el colaborador da la respuesta a esa solicitud que se le hizo. Cuando nosotros hablamos acerca de la comunicación horizontal, especialmente esta comunicación se produce entre colaboradores de un mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, hablamos de una reunión de jefes de área o podemos hablar, por ejemplo, de una reunión de vendedores o podemos hablar acerca de una reunión de ejecutivos. Si todos tienen el mismo nivel jerárquico, entonces la comunicación horizontal. Y en el caso de la comunicación transversal, es la que se produce entre personas de diferente nivel jerárquico y diferentes departamentos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tenemos en nuestro organigrama, voy a regresar a la primera. Por ejemplo, este es el organigrama. Vean cómo tengo un gerente de ventas y tengo un gerente de compras. Si, por ejemplo, ese vendedor de línea se comunica con el gerente de compras, la información es transversal. De igual manera, si el encargado de bodega atiende una solicitud del gerente de ventas para saber cuánto producto tienen en el almacén, ahí es una comunicación transversal porque son de diferente nivel jerárquico, pero son de diferente área, mientras que la vertical es la que se produce directamente entre personas que tienen un mismo, que están en un mismo departamento y que tienen una relación de dependencia entre jefe y subordinado. ¿Alguna duda con respecto a los flujos de la comunicación?
Al momento no, Lick, gracias. Muy bien. Bien, cuando nosotros hablamos acerca de las barreras de la comunicación, decimos que efectivamente cuando nosotros desarrollamos nuestra comunicación, hay situaciones que afectan, hay diferentes elementos que pueden afectar la comunicación. Esta parte de evaluación en el examen es, digámoslo así, más práctica que teórica. ¿Qué quiero decir con eso? Que en lugar de que ustedes esperen una pregunta donde me diga qué es barrera fisiológica, etcétera, generalmente en esta área son como mini casos, donde, por ejemplo, diríamos, bueno, la licenciada Natalia se comunica con el licenciado Juan Pablo, pero el entorno, hay muchos problemas en conexión, no se le escucha bien, la voz se escucha distorsionada, etcétera, o hay mucha interferencia. ¿Qué tipo de barrera se produce cuando ellos se comunican? Pues la barrera es física, porque hablar de barreras físicas son todas aquellas que afectan la comunicación derivado de situaciones en el entorno, en los equipos que se utilizan. Pensemos que, por ejemplo, me quiero comunicar con ustedes y estoy utilizando una cañonera y, por ejemplo, estoy haciendo la presentación, pero les voy a transmitir un video donde hay instrucciones de la empresa, pero la cañonera no tiene audio, ni tampoco tengo bocinas y ustedes tienen que acercarse mucho o van a ver las imágenes, pero no van a escuchar nada. Ahí la barrera es física. Si de repente, bueno, citémonos en un lugar y la clase el día de hoy va a ser presencial, bueno, en el S12, si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de ir al S12, entonces, los días viernes es un dolor dar clases. ¿Por qué? Porque los compañeros llevan su carro con el audio a todo volumen. Aparte de eso, pues el día viernes, como que es el viernes de fiesta, y muchos compañeros no entran al aula, se quedan en los parqueos, de repente platicando, de repente echándose un par de cervezas, y toda esa bulla en el salón. Si lo vemos en una empresa, por ejemplo, si me reúno con el equipo, pero lo hago en la planta de producción y se escucha cuando la máquina está suena que suena, o por ejemplo, la empresa pega o está muy cerca de la calle y escucho cuando los carros pasan cerquita, escucho el ruido de las motos, el de las camionetas, aparte eso también el aeropuerto está cerca, se escucha cada rato cuando los aviones descienden o suben, y entonces lo que menos se escucha es lo que la gente platica, esa es una barrera física. En el caso de las barreras fisiológicas, se producen cuando una o las dos personas que intervienen en el proceso tienen algún tipo de capacidad especial. Bueno, pensemos en que, por ejemplo, eh, alguien tiene problemas de auditivos y, por ejemplo, o que no puede hablar. Ya yo viví esa situación en un salón en la jornada fin de semana y créanme que es un poquito difícil, pero también nos ayuda a comprender. Por ejemplo, en esa ocasión nos pidieron permiso a los docentes para que el intérprete ingresara al examen, perdón, ingresara a la clase para poder traducir lo que uno decía. Entonces, el día del examen, pues el intérprete se quedaba afuera. Hasta que un día yo me pongo a platicar con él y le digo, mire, me dice, mire, ¿será que me da permiso de entrar al examen? No, le digo, eso no lo puedo hacer porque el examen es individual. ¿Sabe qué pasa? Me dice, que las personas que tienen dificultad con auditivas y que, por ejemplo, no pueden hablar, ellos no distinguen el mismo abecedario que nosotros. O sea, ellos tienen un abecedario especial e incluso a veces hay gráficos. Entonces, por ejemplo, usted piensa que solo con escribirle a la persona lo va a entender. Puede ser que sí, pero le va a costar mucho porque ellos necesitan figuras. E incluso yo veía que él tomaba el examen y le hacía las señas y decía, o sea, que si realmente es eso o que si realmente le está diciendo que viene en el examen. Y dice, bueno, le voy a dar permiso, pero no puede entrar ninguna copia ni nada. Le dije, solo, no, mejor solo es para interpretar. Y créanme que después cuando el joven expuso, porque pues había que hacer una presentación, yo dije, bueno, pues queda a sus criterios, si usted quiere expone, si no, no. Y me dijo el traductor, sí, yo voy a traducir lo que él dice, pero tengo que estar frente a él.
Incluso había un frío espantoso y le digo, ¿por qué se quitó el suéter si está haciendo mucho frío? Dice, no, es que lo que pasa es de que ellos no distinguen, si yo tengo una playera o utilizo ropa que tiene diferentes colores, rayas, cuadros, a la hora que yo le hago las señales, él no las puede distinguir porque se difunde o se pierde en las imágenes que yo pueda tener. Entonces, cuando uno es traductor, para personas sordomudas, me decía él, uno tiene que utilizar ropa la camisa tiene que ser de un solo color. No puede tener cuadritos, no puede tener rayas, no puede tener dibujos, tiene que ser de un solo color. Y entonces, en esa ocasión, cuando el compañero hizo sus diapositivas, yo pude observar que efectivamente en las que tenía texto aparecían gráficos, no aparecía, o sea, aparecía texto normal, pero había un momento en que habían gráficos en medio de las frases. Y entonces, y decíamos muchos, entonces ahora a nosotros nos toca tratar de interpretar qué dice ahí, como a ellos les toca cuando nosotros en nuestro lenguaje les escribimos en un pedazo de papel. Entonces, créanme que son situaciones que uno no sabe y en la vida aprende. Entonces, cuando dentro del proceso de comunicación hay personas que tienen algún tipo de capacidad especial, y que eso impide que la comunicación se desarrolle de manera efectiva, ahí las barreras que tenemos son de carácter fisiológico, porque son barreras físicas en la anatomía o en el cuerpo de las personas. Por ejemplo, si usted trata de comunicarse con un sordo o de repente, por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a hacer la presentación, pero un compañero es no vidente. Ahí la barrera que se presenta es fisiológica. Que les digo, hemos pasado por varias experiencias. También me tocó atender el caso de un compañero que ya la graduación, no había graduación que le pusieran en sus ojos porque ya no, él había tenido una infección muy severa de pequeño y eso afectó su vista. Entonces el compañero para poder hacer el examen había que imprimirle en letra grandota para que él lo pudiera más o menos observar y era con una lupa. O si no, había que hacerle el examen oral en el sentido de que uno le preguntaba y él daba la respuesta y uno la anotaba, más la legalidad que estuviera un coordinador o estuviera el jefe de área a la par de uno, porque imagínense que, por ejemplo, yo anoto la respuesta que yo quiero, entonces había que dar validez, incluso en el aspecto legal, la facultad cuenta con un asesor legal y es la recomendación que él dio, porque entonces estaba la persona que hacía el examen, la persona que lo llenaba y la otra persona que era de testigo. Y si no podía haber testigo, no se podía evaluar porque cómo respaldar los resultados de esa prueba. Entonces tocaba aquí le hacer el examen a la jefatura del área común y cosas como esas. Si lo vemos en el terreno de la empresa, es decir, ustedes, mire, vamos a hacer una presentación y si existe una persona que es no vidente, ¿cómo va a ver la presentación? Entonces tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de situaciones también para desarrollar una comunicación efectiva a la hora que se presenten dentro de la empresa. En el caso de las barreras semánticas, estas surgen cuando las palabras tienen diferentes eh, interpretaciones o diferentes maneras o diferentes significados de poderlo comprender. Por ejemplo, sabemos que en el caso de nuestro idioma español, los verbos que no existen, nosotros los inventamos, ¿verdad? Como ese de chipeando, googleando, etcétera, que, que los creamos. Incluso en cada país hay modismos diferentes. Por ejemplo, uno va al oriente de nuestro país y dice, tómese un supocillo de café. Y uno ya sabe que es una taza, pero alguien que no ha llegado, así como que, ¿qué me estará hablando? O a veces, por ejemplo, en nuestro país es un país libre. En nuestro país hay personas de todo el mundo y especialmente en Latinoamérica se utilizan muchísimos modismos y por eso es que es importante siempre que el lenguaje sea en común, porque cuando utilizamos una palabra que para otras personas significa algo diferente, puede generar conflicto, puede generar problemática o puede generar que las personas no comprendan lo que estamos tratando de decirles. Eh, por ejemplo, yo no sé si fue el año pasado que una compañera que estuvo con nosotros decía ella que ella para un diciembre hizo o preparó una posada. No sé si ustedes eran compañeros de esta señorita. Y ella decía
que las personas que quedaron en su casa eran de Perú. Y cuando ya terminó la reunión en el sentido del rezo y que ya venía la hora de la refacción, uno de ellos le preguntó, mira, ¿y qué vas a dar de comida? Y le dijo ella, vamos a dar atolito de plátano y chuchitos. Dice que el tipo se puso rojo, 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 y ella no sabía ni por qué, pero el tipo dice que se reía y se ponía rojo. Pues la cosa es de que cuando ya comenzó la hora de la refacción, pues fueron pasando los chuchitos ya con su salsita, su guacamole y todo. Y el tipo dice que le dijo, bueno, ¿y los chuchitos a qué hora los dan? No, si los chuchitos son esos. Entonces dice que se comenzó a reírse, ¿y por qué te reís tanto? ¿O qué es lo que pasa? No, le dice, es que en Perú le decimos chuchitos a los senos de las mujeres. Entonces yo dije, ay, qué bueno va a estar esta posada porque nos van a dar chuchitos. Entonces, ven cómo una palabra que se interpreta de manera diferente puede crear confusión o incluso entenderse de manera diferente y crear problemas, ¿verdad? En el caso de las barreras psicológicas, van aunadas directamente a la persona. Por ejemplo, eh, muchos de nosotros dependemos del entorno donde hemos crecido. Hay personas que, por ejemplo, en su casa es un silencio total. Incluso cuando hablan, hablan muy bajita su voz, o sea, o normal. Habemos otros que nos acostumbramos a gritar como que estábamos en la montaña, decía mi mamá, y se acostumbra uno a eso, al volumen alto. Pero para otras personas, cuando hablamos así, es como que no me grite. Y digo, no, no estoy gritando. Simplemente así es mi manera de hablar. Ay, es que me da miedo cuando me habla así. Entonces, ven cómo esa es una barrera psicológica. ¿Por qué? Porque mi manera de vivir está afectando la comunicación. O pensémoslo así, cuando nos pasa de que uno entra a una aula y de repente hay personas con las que uno no se lleva bien o que nunca ha tenido una conversación, etcétera, ¿verdad? Y entonces sucede que pues vemos que estas personas se están secreteando y decimos, ah, de seguro a mí me están criticando, por eso habla de esa manera, o de seguro de mí se están riendo, dicen algunas personas, y las personas nada que ver con el que entró o ni siquiera pensando en la persona que entró. Entonces, esa situación se da. Entonces, ahí las barreras que influyen son de carácter psicológico. Y en el caso de las barreras administrativas, se presentan cuando nosotros manejamos la información dentro de la empresa de acuerdo a nuestra conveniencia. ¿Cómo así? Pensemos en que sale una vacante y en lugar de venir y decir, miren, señores, acá hay 20 personas que trabajan en la empresa y que tienen la oportunidad de poder superarse y aquí hay un ascenso. Entonces van a tener que participar los que quieran pasar por el proceso de selección y la persona que gane los exámenes, pues es la que se va a quedar con el puesto. Y uno dice, ah, no, este puesto va a quedar, pero yo no le voy a decir a nada, nada a nadie, porque ese puesto lo quiero para una amiga, para un amigo, para mi esposo, para mi hijo. Y entonces me quedo con la información. Ahí estoy manejando una barrera de carácter administrativo que no permite que la información fluya. O, por ejemplo, malintencionada. ¿En qué sentido? Ah, es que a mí esa persona me cae mal y yo quiero que la despidan. Entonces vengo y le digo, mire, fíjese que de la jefatura nos dieron tales y tales instrucciones. Y viene la persona y hace lo que nosotros le decimos, pero cuando ya los jefes supervisan, dicen, mire, esto no es lo que yo pedí. Yo le dije a ella las instrucciones, pero ella no me entendió. Ahí estoy manejando una barrera administrativa porque estoy manejando la información de acuerdo a mi conveniencia. Pensemos en el otro lado. Por ejemplo, como jefe, pues respetamos a alguien. A veces hay muy buenas relaciones entre jefe y subordinado, que el subordinado tiene que decirle, mire, jefe, lo que está haciendo no está correcto. De verdad, esa decisión que tomó debería de pensarla o debería de modificarla porque no nos lleva a ninguna parte. Ah, muchas gracias, te agradezco. Pero va a venir aquel colaborador que en lugar de decirle que usted se está equivocando, dice, ah, mire, pero qué buena decisión la que usted tomó.
De verdad, yo admiro cómo usted toma decisiones sabiendo que no son decisiones adecuadas. O, por ejemplo, usted dice, mire, este proceso lo vamos a hacer de esta forma, y usted sabe que se va a equivocar, y usted se queda callado y, bueno, como es el jefe, que si cometemos errores, problema de él. Ahí también estoy manejando la información administrativa. Créanme que uno en esta vida de todo aprende, como les decía yo al inicio. Y a mí me ha tocado vivir situaciones en las empresas donde especialmente en las empresas familiares la barrera administrativa está bien presente. A veces de repente hay la posibilidad de un ascenso y la comunicación no sale porque la plaza ya es para un familiar. O en el caso de que, como usted es el que llega de administrador, pero usted no es de la familia, lo que usted dice, la gente no hace caso. Ah, sí se lo manda. Aquí quien manda son los de la familia. ¿Para qué le hago caso a él? Y cuando ya llega el momento de la reunión, como decimos en el buen chapín, son culebras, son arrastrados con el jefe, chaquetas, como dicen en mi pueblo también, porque manejan la información de acuerdo a sus intereses personales, ¿verdad? Bueno, me quedo ahí con el tema de comunicación. El día jueves no tenemos clases derivado que hay